y durante la mañanera del pueblo de este 18 de diciembre, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destapó múltiples casos de corrupción y abusos de poder que se gestaron durante años en el Instituto, en el Infonavit, en detrimento de los trabajadores y de los derechohabientes. Y como en muchas instituciones del Estado mexicano, antes de la llegada de la Cuarta Transformación, pues la cloaca se destapó y fue el titular del Infonavit que reveló los sueldos, por ejemplo, de algunos cargos de la dependencia, los cuales superan en algunos casos en el más del doble del ingreso anual de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, el director sectorial de los trabajadores, aquí hay que hacer un paréntesis, hay que recordar que la organización o el sistema orgánico del Infonavit se compone de 3 elementos: representantes del gobierno federal, representantes del sector de los trabajadores y representantes del sector empresarial. Actualmente, estos representantes de los trabajadores llegan a percibir hasta 3.225.000 pesos anuales, es decir, 271,000 pesos mensuales, mientras que el director sectorial empresarial percibe 262,000 pesos mensuales. Y más allá del alto costo, del alto de los sueldos de estos directores empresariales y de los trabajadores al interior del Infonavit, más adelante vamos a ver cómo ni siquiera estos sueldos permitieron que se evitara la corrupción y que tomaran decisiones en contra de los trabajadores y en contra de los derechohabientes. Otro ejemplo es el del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, quien cuenta con un ingreso anual de 2.2 millones de pesos, casi 200,000 pesos más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero eso no es todo. Lo más grave de las gestiones del Infonavit anteriores a la Cuarta Transformación, previo a la llegada del presidente López Obrador, es que muestran fraudes por miles de millones de pesos, cientos de miles de millones de pesos, como es el caso de Telra Realty, una empresa contratada en el año 2014 con el objetivo de diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda por un monto de 100 millones de pesos. Este contrato se tendría que cumplir en un plazo de 2 años, de 2014 a 2016. Sin embargo, la empresa no entregó el servicio contratado y no fue penalizada. No solamente no fue penalizada, se le pagaron los 100 millones de pesos, pero el Consejo de Administración, conformado por estos representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los empresarios, decidió pagarle una indemnización a esta empresa por 5,000 millones de pesos. Se contrató a esta empresa para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de viviendas de acreditados que cambian de lugar en donde residían. Es que el monto de este contrato eran 100 millones de pesos y esta empresa tenía 2 años para establecer la plataforma. Cuando se venció ese plazo de 2 años, la empresa Telra no entregó el servicio contratado. No solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5,000 millones. Bueno, pues estos miembros del Consejo de Administración del Infonavit, que ganan más de 260,000 pesos al mes, admitieron o más bien impulsaron para que se le pagara esta indemnización a una empresa que no cumplió con lo que había sido contratada. Pero también el director del Infonavit, Romero Oropeza, evidenció otro caso en el programa Línea 3, un programa creado para financiar a constructores de vivienda, en donde se identificaron 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018 que no han sido concluidos y tienen deudas con el Infonavit por 575 millones de pesos. También existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos por deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicaciones de penalizaciones. Estas cantidades no cuentan con la inflación ni los intereses a la fecha, sino la deuda sería casi del doble. Muy vivos los desarrolladores y también morosos. 2017 y 2018 que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit en el orden de 575 millones de pesos. Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores
con adeudos por 768. Denme la palabra, pero es para mentarle la madre a los funcionarios que se prestaron para este fraude, porque el titular del Infonavit explicó otro caso de corrupción al interior del instituto en el que las viviendas de los derechohabientes eran vendidas sucesivamente en una red delictiva donde funcionarios del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores se coludieron para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Se detectaron 12,000 créditos en 1,400 viviendas, por lo que se estima que se vendieron hasta 4 veces cada una de estas viviendas por cada año. El titular sentenció que esta estafa costó a los trabajadores el 40% de sus ahorros para vivienda, lo cual asciende hasta el monto de 1,200 millones de pesos. Es una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una. Bueno, pero tienes a los pleñideros de la oposición asegurando que con la reforma al Infonavit se quieren robar los ahorros de los trabajadores, pero nunca se han quejado de todas estas anomalías, de todos estos robos. Esto sí es de verdad, es un robo. Imagínate que pases 20, 25 años trabajando, aportando a tu fondo de vivienda para que al fin puedas sacar un crédito para tu casa, no te entreguen tu casa y se la vendan a 5, 6, 7, 10 personas más, a 10 trabajadores más, cometiendo este fraude en colusión, notarios públicos, funcionarios del Infonavit y otros trabajadores. La verdad es que es indignante, pero bueno, aún con estos casos de corrupción hay quienes hacen como que la Virgen les habla y se oponen a cambiar esta forma tan contundente en la estructura del Infonavit. En ese sentido también la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que esta estructura orgánica del Infonavit, la que actualmente se mantiene, impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos y vigile estos fondos, por lo que andaban pues bien blindados los servidores corruptos, situación que la presidenta aseguró debe cambiarse. Contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo de el cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Y bueno, había otra práctica que en colusión con el Poder Judicial en la que emitían juicios para retirarle las viviendas a los trabajadores a partir de denuncias en diferentes estados de la República de las cuales no eran notificados los trabajadores, los derechohabientes, y les retiraban su vivienda. Entonces, además de todos este tipo de corrupciones con los que se quedaban el dinero de los trabajadores, se quedaban las viviendas, además con ayuda del Poder Judicial, arrebataban las viviendas a los trabajadores. Y bueno, otro de los problemas que enfrenta el Infonavit es que desde 1987 hasta el inicio de esta administración o de la del presidente López Obrador, se entregaron créditos que subían año con año a pesar de que los derechohabientes pagaban sus cuotas mensuales. Es decir, que los créditos se volvían impagables. Además, por 10 años no se construyó vivienda para los trabajadores de menores ingresos, provocando que actualmente existan 7.3 millones de derechohabientes que pueden acceder a un crédito, pero en el mercado no existe vivienda acorde a sus necesidades. De la República planteó una reforma legal que equiparará la gobernabilidad del Infonavit con la del IMSS, manteniendo el sello tripartita que distingue a ambas instituciones. Bajo esas consideraciones, la reforma contempla, entre otras cosas, lo siguiente: un sistema de vivienda
con orientación social que se amplía en 3 vertientes: crédito barato y suficiente, es decir, para que tengan acceso a vivienda derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. El desarrollo de vivienda, es decir, el Infonavit va a tener la posibilidad de comprar terrenos, recibirlos en donación y construir vivienda. Y el arrendamiento social con opción a compra. Los trabajadores van a poder rentar sin exceder el pago del 30% de su salario para que tengan acceso. Bueno, pues ahí lo tienen todos estos casos de corrupción al interior del Infonavit. La verdad es que desde hace mucho yo no me enojaba tanto con una conferencia matutina, con la información que se revelaba en una conferencia matutina. Espero que todos esos comentaristas, los cartoneros, los moneros que en la semana publicaron al director del Infonavit en cartones como si estuviera robando los ahorros de los trabajadores, hoy o mañana, pues bueno, salgan a desmentirse y dibujen a exfuncionarios robándole los ahorros de los trabajadores, lo que en realidad sí sucedió, pero bueno, como sabemos que muchas veces entre pillos se cubren, pues no va a suceder eso. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.